Bueno, son las 10 de la mañana con 9 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Tenemos el día de hoy la oportunidad de conversar nuevamente con el doctor Willibald Sonleitner, que es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y bueno, lo hemos escuchado con enorme interés esta revisión que ha hecho, que está haciendo de la geografía electoral, de la revisión sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo en México, o en los Méxicos que somos, como él lo plantea, pues con motivo de las últimas elecciones de la jornada electoral del 6 de junio, pero no solamente detenido en su análisis en la fecha misma y en lo que estamos aquí viendo, sino la evolución y la revisión más amplia posible para ver qué está ocurriendo en este mapa político, electoral y social o sociodemográfico en nuestro país. Así que vamos a escuchar el análisis que tiene el doctor Sonleitner, en este caso, esta mañana, poniendo la mirada en la Ciudad de México. ¿Qué cosa ha ocurrido aquí? Estamos frente a una capital dividida en dos, así con un rayo láser que marca un lado y el otro a una Ciudad de México entre ricos y pobres, así de simplificada la cosa, o estamos frente a un panorama cuya palabra que mejor define es plural. Bueno, a ver, el experto que nos cuente. Gracias, doctor Wilibaldo, gracias por estar aquí. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar con ustedes. Igualmente, pues. Voy al grano. Vamos al grano. ¿Qué pasa con este panorama chilango? Disculpa, te interrumpí. Mejor, no. Antes de ir al grano. No, tal cual, hay que ir al grano. ¿Qué nos dices de esto? Vamos al grano, entonces, veamos. Cuesta mucho entender la complejidad del mundo y cuesta captar los matices que hay en los procesos sociales, porque nuestro cerebro lo que le gusta es tener imágenes dicotómicas, ¿ok? Y ese sesgo, que es un sesgo psicosocial, veamos, que nos viene desde miles de años, lo reproducimos cuando analizamos procesos complejos, y esto se refleja lamentablemente en muchos de los mapas que han circulado sobre la Ciudad de México. Entonces, lo que les quería mostrar es que este es un muy buen ejemplo de los problemas que plantean los mapas y de lo que aportan, pero también de los problemas que plantean. Entonces, les voy a contar rápidamente por qué, si bien es cierto que las alcaldías se dividieron en dos partes opuestas, que además tienen un clivaje geográfico claro, podemos tal vez pasar a la primera planilla para no hablar en abstracto, pero básicamente lo que vamos a comentar hoy es por qué, si en las municipales es cierto que hay una división dicotómica, este-oeste, por qué esto es muy, digamos, reducido para captar la complejidad de la política y la pluralidad de la correlación de fuerzas que hay a lo largo y ancho de la ciudad. Entonces, en la primera lámina lo que vemos es un poco la raíz de la confusión, que estos son los mapas que se difundieron en el PREP del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y ahí vemos esta carita enojada con un ojo azul que mira hacia el otro lado, y tenemos esta línea que parece dividir la ciudad este-oeste. Y a lo que voy es que este mapa en realidad capta qué coalición llegó en primer lugar en las alcaldías. Y como esa coalición llegó en primer lugar en las alcaldías, esa coalición gana la alcaldía. ¿Ok? Ya cuando planteamos la pregunta un poco más compleja o distinta es, veamos, ¿qué coalición llegó en primer lugar en los 33 distritos locales? Y ahí ya vemos que se rompe la dicotomía. Y empieza a aparecer otra geografía que vamos a profundizar ahora, que es la geografía, digamos, vamos a hablar de dos geografías. Una centro-periferia, pero en realidad lo que tenemos es una geografía policéntrica, como lo vamos a ver al final, que refleja y que nos explica perfectamente por qué vamos a tener un Congreso plural y por qué la primera fuerza que está muy cerca de conseguir
la mayoría de más del 50, es prácticamente, pues, altamente probable de que no consiga más del 50%, pero vamos a ver que veamos, van a haber 6 partidos que van a estar representados en el Congreso local. Tenemos que esperar los resultados oficiales antes de comunicar demasiado sobre esas cifras, pero lo que vemos es la diversidad y la pluralidad que sí está representada en el Congreso local. Entonces, para desentrañar un poco esto y afinar el análisis, veamos la próxima plantilla. Básicamente, en realidad, estas coaliciones, en la planilla 3, por favor, estas coaliciones son heterogéneas, ¿ok? La de Morena es menos heterogénea, pero la del PAN, PRI, PRD es demasiado heterogénea para analizarla como un solo bloque. Y eso creo que es intuitivo y no hay que explicarlo. A pesar de que aquí se ven mal los porcentajes, se los voy a sintetizar. A la izquierda tenemos la distribución del voto válido. En términos de voto válido, pues Morena sacó 4 de cada 10 electores. El PAN sacó un poquito más de una cuarta parte de los electores. El PRI sacó 1 de cada 7 electores, o 1 de cada 7 votos válidos. Y el PRD, que es la cuarta fuerza, pues ya sacó 1 de cada 20 votos. ¿Me explico? Y luego arriba tenemos la fragmentación de estos pequeños cachitos de votos que también se llevaron otros partidos. El PT, el Verde, Movimiento Ciudadano y los otros 3 partidos que compitieron que no van a conservar el registro. Pero en realidad la historia es más compleja. Imaginémonos que tenemos 100 vecinos de la ciudad. ¿Cómo se distribuyó en realidad el comportamiento de esos 100 habitantes chilangos? ¿Okay? Para empezar, prácticamente la mitad no fue a votar. Es decir, que solo entre 4 y 5 no fueron a votar y solamente 5 sí fueron a votar. De esos 5 que fueron a votar, un poquito más de 2 votaron por Morena. Ahí tal vez podemos hacer un zoom porque esto sí va a ser más un dato que no está siendo suficientemente considerado. Pero veamos, 2 de cada 10 electores votaron por Morena. Solamente 14 de cada 100 electores votaron por el PAN. Y luego ya bajamos mucho más y vemos que pues apenas, lo estoy viendo yo mal en la pantalla ahora, pero pues se dan cuenta que ya el PRD tiene una parte muy pequeña y el PRI también tiene una parte muy pequeña cuando incluimos a los abstencionistas, que son un grupo a su vez heterogéneo. Ese es el primer paso para entender la complejidad. Ahora vamos a ver cómo funciona esto geográficamente. Básicamente, en la próxima lámina lo que vamos a ver es cómo estos bloques... vamos a ver un poco la evolución histórica y si le ha ido bien o le ha ido a mal a Morena. ¿Okay? Aquí de nuevo tenemos una síntesis muy cerrada de las tendencias desde 97 hasta la actualidad. Y a pesar de que esta gráfica llevaría mucho tiempo analizarla, nos quedamos con lo más importante. Entre 97 y 2006, es decir, los periodos de gobierno del ingeniero Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador, veamos, el PRD tenía 43% del voto en promedio. Con respecto a ese 43% del voto, el 39.8% del voto válido que tiene ahora Morena en las legislativas federales es un poquitito menos, pero en realidad está cerca de ese 43%. Aquí vemos en estas tendencias los efectos, por ejemplo, del voto nulo. Pero, por ejemplo, ven acá que la jefa de gobierno en 2018, pues sí ganó una parte sensiblemente más alta de votos que quienes compitieron por los escaños legislativos locales y federales. Este voto que llamamos voto útil, digamos, o voto dividido o voto cruzado, se produjo también ahora, pero es muy leve en el nivel agregado. Hay que analizarlo luego a nivel de secciones, ahí va a ser más importante,
pero no hubo un efecto, digamos, destaquemos que quienes estuvieron en la boleta no fue la jefa de gobierno, sino que fueron los muchos candidatos que se presentaron en las 16 alcaldías, en los 33 distritos locales y en los distritos federales. Entonces, Morena bajó, pero bajó realmente muy poco, y creo que ahí también hay que matizar un poco la lectura que se tiene. En cambio, lo que sí llama la atención, veamos, el PAN prácticamente no se movió, tenía 27 punto algo por ciento y se recuperó un poquito, digamos, pero en realidad está en el mismo nivel que tenía históricamente desde los 90. Luego, lo que sí pasó es que el PRI declinó, el PRD pues se transformó y lo que quedó del PRD ahora es bastante reducido. Y luego tenemos, y ese es el cambio fundamental, los otros partidos que nos cuesta ver, pues sí tienen prácticamente el mismo peso que el PRI. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver en la próxima planilla, es cómo se distribuyen estos 4 bloques de votos. Morena, el PAN, el PRI, y abajo agregamos todas las otras fuerzas políticas. Cuando hacemos eso nos damos cuenta que las otras fuerzas políticas sí cuentan, pero no cuentan de una forma homogénea, sino que depende de las bases territoriales que tienen, y esas son las bases que vamos a ver un poquito brevemente ahorita, pero desde ya se dan cuenta, hay algo que es una conclusión fuerte a llevar. El voto más concentrado y más característico es el del PAN. En cambio, el voto de Morena, en esta escala, que es los mismos umbrales para todos los mapas, es mucho más heterogéneo. El voto del PRI residual, queda poco de ese voto, y ese voto pues también es heterogéneo porque está distribuido en secciones electorales con características distintas. Y estas otras fuerzas hay que analizarlas una por una, no tenemos el tiempo para hacerlo, así que pasamos a la próxima planilla. Y aquí lo que vemos es una síntesis de la correlación de fuerzas, ¿ok? Entonces, acá lo que vemos es que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano sí tiene mucha fuerza en este municipio sureño de Tlalpan. Es ahí que se concentra el Movimiento Ciudadano y a donde en promedio tiene 10 puntos, ¿ok? De la misma forma, el Verde Ecologista tiene bases de alrededor de 10 puntos en otros 4% de las secciones electorales. Y a su vez, el PRD, que se ha reducido mucho, guarda mucha presencia, digamos una presencia que sí es estratégicamente importante, también en 20% de las secciones que están aquí en amarillo, ¿okay? En cambio, el único partido que realmente recibe en promedio más del 50% del voto útil es el PAN, que se concentra en las zonas azules, que tienen un perfil muy peculiar. ¿Okay? Luego, vemos aquí el PRI, que aparece en Milpa sobre todo, y en Coajimalpa, en las zonas rurales. Y luego vemos que Morena, pues Morena tiene, digamos, sus bastiones en las secciones que están acá en café oscuro, a donde recibe, lo veo mal también aquí, pero lo voy a agrandar un poco, el 48% en promedio, pero por ejemplo en las secciones a donde hay fuerte presencia del PRI, solo capta una tercera parte del voto, y ya en los bastiones del PAN se reduce a una quinta parte del voto. Este mapa es sumamente útil porque nos sintetiza cómo se distribuyen las distintas configuraciones que hay entre estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fuerzas relevantes, con la excepción única del PT, todas ellas van a estar representadas, o sea, todas ellas tuvieron un peso relevante directamente territorial y estarán representadas en el Congreso de la ciudad. Para no hablar demasiado, Carmen, y para que puedas tú desarrollar una pregunta, termino con un último mapa que relaciona este mapa con un solo indicador del que se ha hablado un poco en los últimos tiempos, que es el promedio de escolaridad. Entonces, veamos, el promedio de escolaridad no es una variable independiente, explicativa, como se suele pensar, neutra, sino que en realidad también es el resultado de un conjunto de procesos complejos
que nos permiten enviar a nuestros hijos a las escuelas y nos permiten que tengan una escolaridad más o menos prolongada. Y evidentemente esto capta muchísimos fenómenos que tienen que ver con ingresos, tienen que ver con condiciones de transporte, de residencia, de las escuelas, ¿me explico? Pero nos da una buena idea, digamos, de una dimensión de lo que llamamos el desarrollo humano. Y lo que vemos es que hay muy fuertes correlaciones, impresionantemente elevadas, pero solamente son correlaciones, luego matizamos esto, con la participación electoral. Recuerdan que estaba la paradoja de la participación a nivel federal. Son las regiones más marginadas que votan más cuando analizamos la participación electoral a nivel nacional, pero en el Distrito Federal tenemos exactamente el padrón inverso cuando nos limitamos al Distrito Federal, a la Ciudad de México, y vemos qué pasa en las 5.600 casillas, secciones electorales en las que está constituido. Y ahí encontramos el padrón que sí tenemos en las democracias desarrolladas, y ahí hay una relación, la vamos a ver ahora, impresionantemente fuerte. A mayor escolaridad, mayor participación. Es intuitivo, no hay que explicarlo, teóricamente está muy bien explicado, tiene que ver con recursos, tiene que ver con capacidad de organización, capacidad de movilización y exigencia de estar representado. ¿Okay? Nuestro voto cuenta, estamos muy conscientes de ello y vamos a votar, aunque no nos guste ningún candidato, vamos a votar y anulamos nuestro voto si no encontramos a nadie. Luego, hay una impresionante correlación con el PAN, porque estos 14% del 100% de los chilangos que salen a votar, pues veamos, se concentran fuertemente en estas secciones. ¿Okay? A mayor escolaridad, podemos ver la última planilla para sintetizar esto. Aquí vemos las correlaciones. La de abajo, a la izquierda, es la correlación con el PAN. En el eje X ven de poca escolaridad a mucha escolaridad, y en el eje Y ven poco porcentaje por el PAN o mucho porcentaje por el PAN. Y aquí ven una asociación estadística impresionante, que también es la misma asociación que tiene la participación electoral. En cambio, cuando vemos Morena, aquí sucede algo muy interesante. Es que a Morena le va mucho mejor en las secciones con menores niveles relativos de educación, pero como estas secciones también son mucho más abstencionistas, en realidad esta aparente relación negativa muy fuerte se atenúa muchísimo cuando observamos la misma relación corrigiendo, controlando por las tasas de abstencionismo. Y en la gráfica a la derecha vemos ya no sobre válidos, sino sobre el total de la población, digamos, este 21% del voto que sacó Morena sobre el 100% de los inscritos. Y ahí vemos que el electorado o los territorios de Morena son mucho más heterogéneos en términos de educación y en muchos otros indicadores sociodemográficos que tenemos que analizar ahora con más atención. Y arriba les puse solo para referencia el perfil que tuvo el PRD en 1997, que era un perfil intermedio digamos que era un perfil que sí tenía un ligero sesgo del mismo tipo que ahora, pero que era mucho más heterogéneo también. Y pues ahí ven que en realidad la noticia es que de los 14% de los inscritos que salieron a votar en esta última elección, pues efectivamente, regresando tal vez a la planilla 6, y con eso lo concluyo, la explicación, esta diversidad que vemos ahí, creo que es la 6, veamos si esta acá, veamos, este 14% en azul sí tiene un muy fuerte componente de altos niveles de ingresos, etcétera,
El resto de la ciudad es heterogéneo. Y miren qué interesante, porque en realidad hay prácticamente solo hay un municipio que es relativamente homogéneo, que es la Benito Juárez. Y es ahí que vemos, por ejemplo, el clivaje fuerte que hay entre la Benito Juárez y los municipios de la periferia que cuentan con zonas rurales, ¿ok? Pero ya cuando hacemos un zoom en el mapa, nos vamos a dar cuenta que incluso un municipio como Coyoacán es heterogéneo sociodemográficamente y políticamente, y que lo que tenemos en realidad es un modelo policéntrico. Cada municipio tiene su propia geografía y cada municipio tiene su propia diversidad interna. Aquí lo estamos viendo claramente en Coyoacán, pero también es el caso en Álvaro Obregón, en la Miguel Hidalgo, incluso en Iztapalapa y en Tláhuac, hay también en Xochimilco, y eso lo sabemos porque cuando viajamos en la ciudad vemos esa diversidad. Yo la última vez decía que hasta hay sabores culinarios detrás de esa diversidad. Así que sí hay algo sociocultural, sociopolítico, que nos remite. En realidad, la Ciudad de México es una megalópolis policéntrica, diversa y plural, y creo que este mapa contrasta de una forma útil con el primer mapa de cuál fue la coalición que llegó en primer lugar en las alcaldías. Pues ahí está. Gracias, Carmen. Lo dejo aquí. Ahí está esta explicación amplia, muy, muy interesante, Willibald. Déjame cerrar la charla preguntándote específicamente en el concepto de clase media. Hemos visto y hemos oído al presidente en los últimos días darle duro y a la cabeza a la clase media o a la parte de la clase media que ha votado, dice el presidente, apoyando a gobiernos corruptos. Eso lo dijo el día de ayer, hablando de un sector, de una parte de la clase media a la que califica de egoísta, de individualista, de que le da la espalda al prójimo, en fin, de que es partidario incluso, de que el que no tranza no avanza. O sea, le ha dado duro y a la cabeza a esta parte de la población y a esto le llama clase media. En este contexto de discusión política y las reacciones que desde el más alto nivel se pueden hacer, como esta que estoy comentando del presidente y la clase media, ¿qué me dirías a la hora de revisar desde la experiencia profesional y especializada de tu parte sobre este punto específico? ¿Cómo es que se registra el ejercicio electoral de la clase media? Hablemos de la Ciudad de México, que es donde se concentra el meollo del asunto. Hay un debate sumamente complejo que es constitutivo de la sociología y de la política en particular, que podemos remontar a cuando Karl Marx analizaba la política en 1848 en Francia. En el libro que publicó en 1851, desarrolló esta idea de que habían clases sociales. Y lo interesante del análisis de Marx es que nos quedamos mucho con el proletariado, pero lo que se nos olvidó del análisis de Marx es que Marx tiene un análisis muy fino de la heterogeneidad de cada una de las clases, en particular de la heterogeneidad de lo que se llama burguesía en el análisis de Marx, ¿ok? Está la alta burguesía, la pequeña burguesía, la burguesía comercial, la burguesía industrial. Veamos, hay muchísimos matices que son indispensables para entender cómo colapsa el régimen en 1848 en Francia. Y eso se ha olvidado del análisis marxista. También la complejidad del análisis marxista del campesinado como clase, ¿ok? Entonces, a lo que voy es, el concepto de clase media es mucho más pobre que los conceptos de clase que fueron acuñados por Karl Marx y que deberíamos de utilizar más en la sociología, ¿ok? Porque la clase media, todos somos clase media. Pueden haber personas con niveles de ingreso impresionante que se clasifican dentro de la clase media y personas con niveles de ingresos muy bajos. Lo que es relevante, porque todo el mundo se identifica y quiere identificarse con la clase media, y la clase media es un poco, digamos, lo que permite hacer el consenso social y olvidarnos un poco de la estratificación compleja de las sociedades en las que vivimos. Y México, el país, y también la ciudad, es uno de los países con mayores niveles de desigualdad
y con la estratificación más compleja que tenemos en el mundo, diría yo. Entonces, lo que sí agregaría como matiz es que la Ciudad de México tiene los índices de desarrollo más elevados de todo el país. De hecho, en promedio tiene índices de desarrollo que pudieran situarse en Europa, ¿okay? Pero cuando lo vemos a nivel de México, la Ciudad de México tiene niveles de desarrollo sumamente elevados y aquí, cuando hablamos del voto panista, estamos hablando del 14% de este segmento que tiene un nivel de desarrollo muy elevado. Es decir, que yo creo que no estamos hablando de una clase media cuando estamos hablando en términos nacionales. Pensemos un poco en Chiapas. Veamos, una persona que tiene un nivel elevado, relativamente elevado de marginación en la Ciudad de México, tiene condiciones de vida muchísimo mejores que las de Chiapas. Entonces creo que esto da una idea de la complejidad, pero sobre todo lo que sí quería destacar del análisis que acabamos de ver es que esta correlación fuerte, impresionante entre niveles de desarrollo y comportamiento político se concentra en realidad en el voto de una fuerza que es el PAN, y pues yo creo que no son tanto clases medias, sino que ese 14% de los chilangos que representan, pues no sé qué, tal vez 1% de... No, es más que 1%, disculpa, pero veamos, no, son 2 o 3 puntos del electorado total nacional. Difícilmente me parece que se puede clasificar como una clase media, sino que estaría un poquito más arriba que la clase media, y eso te muestra por qué el concepto sociológicamente no es muy interesante. Lo que sí quería destacar es que todos los mapas que estamos viendo sirven para responder en parte a preguntas como las que planteamos acá, pero deberían de servir sobre todo para plantearnos mejores preguntas de investigación. En la ciencia social lo que hacemos es que utilizamos estos mapas para plantearnos preguntas y para generar agendas de investigación relevantes, para ver cuáles de esas preguntas tienen más sustento y cuáles de esas preguntas resultan menos relevantes para entender la complejidad del mundo que nos cuesta explicar, entender y sobre todo integrar a nuestra visión del mundo. Y creo que ese es el desafío que tenemos ahora de cómo vemos la diversidad enorme que hay en el país sin caer en dicotomías simples, aunque eso sea mucho más fácil que analizar la complejidad social del país. Espero que, y esto de las clases medias, pues es un concepto más mediático que, digamos, es difícil de operacionalizar sociológicamente, sobre todo en un país con tanta desigualdad como México. Ni más ni menos. Bueno, pues aquí está este panorama que nos dejas para seguir pensando este momento que estamos viviendo y bueno, la revisión que se hace de esta manera. Doctor Willibald Sonleitner, gracias por estar aquí de nuevo y sigamos hablando si me lo permites. Hasta la próxima. Buenos días. Un abrazo, Carmen, que tengas un buen día y gracias por la cobertura excelente de tu programa que nos informa todos los días a los muchos Méxicos en los que vivimos y te lo agradecemos todos los Méxicos. Gracias, doctor. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Gracias, doctor, por presentar de esta manera pues estas informaciones que son producto de una investigación, del trabajo especializado de personas como el doctor Sonleitner. Y bueno, pues saludos al Colegio de México, que es en donde desarrolla su tarea académica y de investigación y que ahora comparte con este medio de comunicación, con este espacio. Y bueno, ha sido realmente muy valioso, nutritivo, diría yo, para el debate público lo que nos ha presentado en estos días el doctor Sonleitner. Bueno, hablando de las declaraciones del presidente López Obrador, bueno, a ver, ¿cómo plantea el asunto sobre la clase media? ¿Qué le revira a Ricardo